Aprendo fácil para la vida con el profesor Vicente Barrera. Tema a desarrollar el método científico. Cuando hablamos de la química que aprendemos para la vida, debemos tener en cuenta que muchas de las sustancias que hacemos uso está de manera continua. Por ejemplo, la lejía, el alcohol de 70% y el de 96%. Sustancias químicas utilizadas para, de alguna manera, contrarrestar el desarrollo de la pandemia de la COVID-19. La química, como toda ciencia natural, tiene su historia, tiene su evolución, ¿no? Desde la época antigua, considerando, por ejemplo, Aristóteles y la propuesta de las cualidades duales, ¿no? Lo caliente, lo húmedo, lo frío y lo seco. La propuesta de Dalton, que está constituido por partículas indivisibles llamado átomo. La propuesta de Lavoisier, cuando desarrolla de manera experimental la combustión de la química, haciendo uso de los instrumentos de medición. Por tal motivo se le conoce como el padre de la química moderna. Aquí a Mendeleev considerado como el padre de la tabla periódica. Todos estos estudios que se desarrollan tienen de aplicación en nuestra vida diaria. Medicamentos, el agua, el jabón para el cuidado y la alimentación de los seres vivos, en el caso del ser humano. Además, podemos observar dos imágenes que nos están indicando que cada uno de nosotros tenemos conocimiento. ¿De qué manera? Todos tenemos conocimiento de las cosas y fenómenos que nos rodean. Nacen de nuestra propia experiencia. Solo haciendo conocemos y aprendemos. El ejemplo propuesto por el zapatero presenta un conocimiento empírico y el otro personaje presenta a un conocimiento científico. En el caso del conocimiento empírico, parte generalmente de las creencias, de las impresiones de cada individuo. Por eso se llama subjetivo. Mientras que el conocimiento científico es objetivo, porque describe la realidad tal como es. Otra característica del conocimiento empírico es asistemático. Quiere decir que las ideas que se proponen son aislados, mientras que en el conocimiento científico se denomina sistemático porque los conocimientos se relacionan y se complementan entre sí. El conocimiento empírico generalmente no se puede verificar, no soporta una comprobación. Y el conocimiento científico sí se puede verificar, ¿no? Por el que desarrolla la investigación o por otros investigadores. Por lo tanto, entonces, teniendo ya una idea del conocimiento empírico, el conocimiento científico, vamos a desarrollar cuál es el método que utiliza un conocimiento científico. Es el método científico. Método científico. Lo he elaborado como si fuera una escalera, ¿no? Observación, primer peldaño, segundo peldaño, hipótesis, tercer peldaño, la experimentación, cuarto peldaño, la conclusión y finalmente tenemos la comunicación. En cumplimiento de leyes universales, como por ejemplo que presentan causa y efecto. ¿Cuáles son las características del primer paso del método científico? La observación, ¿no? ¿Cómo lo desarrollamos? Haciendo uso de nuestros sentidos.
determinar el objeto, la situación del caso, es decir, del fenómeno que se está observando. Es un acto consciente planificado. Presentamos una atención selectiva, registro de información relevante, ¿no? Es el primer paso del método científico. Segundo paso, la hipótesis. ¿En qué consiste la hipótesis? Es la probable explicación de la observación. Es un intento por solucionar el problema. ¿Qué se hace? Se desarrolla, se efectúan preguntas. Como se efectúan preguntas, entonces también se dan respuestas a las preguntas que se plantean. Y la forma de comprobar la hipótesis se realiza a través de los experimentos. El siguiente paso viene a ser la experimentación. ¿Cuáles son las características de este paso? Es la prueba o el ensayo del problema. Se controlan las condiciones. Es un acto consciente planificado. Tenemos que tener atención selectiva. Se puede confirmar o rechazar la hipótesis. Es decir, se repite el fenómeno observado, ¿no? Presentando diferentes condiciones. El siguiente paso viene a ser la conclusión. Si no se confirma la hipótesis, entonces se replantean las preguntas, ¿no? Se generan nuevas preguntas, nuevas respuestas. Si se confirma la hipótesis, entonces se elabora un informe para concluir con la teoría. Esta teoría que va a desarrollar explica los fenómenos naturales, ¿no? Como por ejemplo la teoría del Big Bang, como por ejemplo la teoría de la evolución del hombre. Luego tenemos el último paso, comunicación. En la comunicación se analizan los datos, se publican las conclusiones, se permite ampliar el conocimiento del fenómeno observado, ¿no? Otros científicos pueden revisarlos. Si todos coinciden, entonces se formula la ley. Una ley describe los fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, las diferentes leyes de Newton, la ley de Coulomb, la ley de la conservación de la materia, la ley de la gravitación universal. Esto traducido en un ejemplo. Cuenta la historia que Isaac Newton descansaba debajo del árbol de manzana. Cae una manzana. Entonces estamos ante un primer paso del método científico, la observación, ¿no? A través de los sentidos, ¿no? Luego que cae la manzana, entonces Isaac Newton se realiza preguntas. ¿Por qué cae la manzana? ¿Por qué la manzana no se dirige en sentido contrario? La manzana cae porque está madura. Podría haber sido una respuesta. La manzana cae porque la tierra lo atrae. Entonces, eso es la hipótesis, ¿no? En donde se realizan preguntas y respuestas. Por lo tanto, entonces, se realiza el proceso de la experimentación, la repetición del fenómeno natural observado. Si no se satisface con la experimentación las preguntas a las respuestas, entonces es una hipótesis falsa, se replantea la hipótesis, se hacen nuevas preguntas, nuevas respuestas, nuevas explicaciones y nuevamente se desarrolla el proceso de la experimentación. Entonces, en esta experimentación, si bien es cierto que la manzana cae, y entonces se hace comprobación con otros cuerpos, con una pelota, con una piedra, con el papel, las plumas,
todos estos cuerpos se dirigen al suelo. Es decir, el suelo ejerce una atracción. Entonces, se elabora un informe, se confirma la hipótesis, elaborando la teoría que está explicando ese fenómeno natural. Después se comunica, ¿no?, a la comunidad científica, explicando los resultados. Si esta teoría se verifica como verdadera, se convierte en ley, ¿no?, que describe este fenómeno natural. En este caso, se desarrolla la ley de la gravitación universal, cuya expresión matemática es la fuerza de atracción es igual a la masa 1 por la masa 2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de ambos cuerpos. Muchas gracias. Suscríbete y deje su comentario. Hasta la próxima.